Hola a todos, estamos otra vez aquí con Actualices en Casa, en estas charlas con don Hernando, acompañándolos en estos días de cuarentena, en estos días de confinamiento. Les recordamos que la iniciativa es unir los esfuerzos con Actualices, los conferencistas y amigos invitados, para que nosotros podamos acompañarlos a ustedes, a los contadores, a los administradores, a los académicos, a los empresarios, a los economistas, a los estudiantes en estos días de encierro y los podamos aprovechar actualizándonos y además viendo la perspectiva de toda nuestra comunidad que nos acompaña. Entonces, pues bienvenidos a esta siguiente charla. Tenemos un invitado súper especial hoy, es el doctor Mauricio Gómez Villegas. El doctor Mauricio Gómez Villegas es contador público, profesor titular de la Universidad Nacional, investigador, es doctor en contabilidad y finanzas de la Universidad de Valencia. Actualmente es miembro de la mesa de expertos en educación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ha sido subcontador de la Nación y ha sido miembro de la Comisión Nacional de Asesorías de la Educación del Ministerio de Educación para Contaduría Pública y Administración. Ha sido profesor invitado en Argentina, en España, en México, Uruguay, Guatemala, El Salvador. Mejor dicho, tenemos la experiencia académica esta mañana con nosotros. Doctor Mauricio Gómez, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí con charlas en casa, con charlas con don Hernando. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos Bueno, días para ti y todo. Mauricio, Gracias. mi cordial saludo y gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en estas eh, informaciones muy interesantes que se le está dando a toda la comunidad que nos visita en Actualices. A usted, doctor Fernando. Yo voy a comentar lo siguiente. Las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 23 de abril del 2020 son 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. Hay que tener en cuenta que a partir del 15 de abril no salen más decretos porque se terminó el periodo que tenía el gobierno para sacarlos. Hay 82 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionados con la tributación y las numerosas disposiciones de las alcaldías municipales del país y gobernaciones. Hemos seleccionado unas frases de diversos medios relacionadas con el COVID y en este caso me refiero a las se relacionan con Mariana Mazzucato, que habla de la triple crisis del capitalismo, que la primera es la sanitaria, segunda es la económica y tercera la crisis climática. Ella dice: ¿cómo se resuelve el hecho de que el gobierno esté dando préstamos a las empresas en un momento en que la deuda privada ya se encuentra en un nivel históricamente alto? Segunda, se debe recordar que un alto endeudamiento de la deuda privada provocó la crisis financiera global. Tercera, se debe apuntalar el crecimiento a largo plazo invirtiendo en investigación y desarrollo, salarios y capacitación de los trabajadores. La siguiente es: se debe estructurar el apoyo estatal correctamente. Los programas de rescate no deben permitir a las corporaciones o a las entidades bancarias aumentar todavía más sus ganancias al terminar la crisis. Doctor Mauricio, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, doctor Hernando, primero por su invitación y por este espacio tan especial que Actualícese abre y mantiene con nuestros colegas contadores públicos. Bien, pues usted ha citado a una muy importante economista, pero que además investiga y trabaja en temas contables y que yo también voy a citar, que es la profesora Mariana Mazzucato. Ella es de origen italiano, pero trabaja en Inglaterra. Bien, les he preparado una conversación sobre los temas de digitalización, valor
y contabilidad en los tiempos del COVID-19. Esto pues tiene que ver a propósito de la manera como la digitalización ha venido creciendo en el mundo en los últimos años, pero que a propósito de la pandemia pues se amplía, se profundiza, y esto tiene una relación muy profunda con el concepto de valor, como la cita que usted señalaba de Mariana sobre la necesidad de ubicar bien el concepto de valor y cómo es que las organizaciones, el sector público crean valor, cuál es la diferencia entre el valor y la riqueza, y cómo la contabilidad participa en todo esto ante esta coyuntura tan grande que es el COVID-19, pero que como pandemia está revelando unas situaciones estructurales de nuestra sociedad. Entonces, pues lo primero que hay que decir, como para ponernos en contexto, es que venimos asistiendo a una etapa de transformación en políticas económicas, en políticas sociales, pero sobre todo en políticas vinculadas a industrias que vienen emergiendo. Y hablamos hoy de la industria 4.0. Como una muy pequeña síntesis, todos recordarán que la primera revolución industrial o la industria 1.0 pues se da desde más o menos finales del siglo XVIII y tiene que ver con la utilización de motores, de la combustión y de la maquinización que transforma los procesos productivos dentro del capitalismo. La segunda revolución industrial o la industria 2.0 tiene que ver ya no solo con la utilización de máquinas, el vapor, sino con la utilización de conocimientos, saberes, innovaciones intangibles que permitieron producir en masa, en serie, en línea y amplificar los procesos productivos para generar economías de escala y de esta manera reducir los costos de producción y expandir la posibilidad de consumo y participación. La industria 3.0, que más o menos se da desde mitad del siglo XX hasta los años más o menos 70, es donde comienza su auge, es la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los microchips, la electrónica, que han permitido, digamos, transformar dinámicas de sectores, industrias, y es desde donde venimos, pues, desde finales de los 90, con este impulso del Internet que hoy nos permite tener este tipo de interacciones virtuales. La industria 4.0 puede definirse como el conjunto de convergencia de tres grandes innovaciones sobre las que voy a hablar a continuación. Una de ellas, la digitalización, pero las otras, transformaciones en tecnologías físicas, transformaciones en procesos biológicos y la conjunción de innovaciones tecnológicas, innovaciones digitales, innovaciones biológicas, genera esta cuarta revolución industrial. El primer país del mundo en implementar una política pública para conseguir una cuarta revolución industrial fue Alemania. Ya muchos países están en esta línea. Colombia ha sido muy tímido. El plan de desarrollo del gobierno Duque incorporó un elemento de la industria 4.0, pero tiene una financiación muy baja. Pero Alemania, que es el paradigma en este ámbito, comenzó desde el año 2010 a hacer inversiones que hoy rondan cerca del, o bueno, antes de la crisis rondaban cerca del 8% del PIB, dirigido a la industria 4.0. Desde el 2014, la industria 4.0 es una política pública en la Alemania. ¿Cómo podemos definir esta cuarta revolución industrial? Alfred Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, tiene un libro que está abierto en Internet y que ustedes podrán consultar, que se llama La Cuarta Revolución Industrial y que es editado en el año 2016. Este autor, junto con otros, concluyen que la cuarta revolución industrial es la convergencia de innovaciones digitales, biológicas y físicas. Dentro de las innovaciones digitales está la computación y los sistemas en la nube. Entonces cada vez más pues compramos computadores más pequeños, cada vez tenemos procesadores más pequeños porque todos nuestros archivos los vamos dejando en la nube, pero incluso mucho de nuestro software ya no lo tenemos tampoco en nuestros ordenadores, sino que también está en la nube. Por ejemplo, estamos transmitiendo por Zoom y yo estoy conectado simplemente a un sitio web. El blockchain, que no se refiere solo a criptomonedas, sino que es una tecnología de encadenamientos y que permite, digamos, a partir del encadenamiento de bloques,
dejar rastros transaccionales en diversas partes de la red y que entregan seguridad, transparencia y accesibilidad a muchos tipos de información. La web 4.0 y 5.0, una web más interactiva, que no es simplemente informativa, sino que permite que las personas tengan procesos de divertimento, ocio, pero pues, digamos, hoy por hoy, con la crisis que estamos viviendo, para ver cine, pues servicios de streaming en cantidad, no hay que desplazarse a ningún lado. Estos servicios de streaming tienen la capacidad de identificar qué gustos tiene el televidente y le coloca y le dice, mire, a usted le puede gustar esto porque vio tal elemento. Este tipo de utilizaciones de la web se denominan 4.0 y 5.0. El Internet de las cosas, ese seguimiento que se puede hacer por medio de microchips o que muchos instrumentos electrónicos ya tienen y que a partir de su interacción con otros dispositivos nos permiten controlarlos a distancia. Un teléfono celular hoy nos permite controlar a distancia una cantidad de cosas. El Big Data, que es una revolución brutal con impactos muy profundos sobre los que hablaré adelante, y que consiste en que al tener un conjunto de interacciones electrónicas digitales, dejamos un rastro de nuestros comportamientos, nuestras expectativas, y esto es utilizado por compañías, por políticos y por partidos políticos, pero también puede ser utilizado por la salud. En el marco del COVID tenemos suficientes evidencias de que en la China, en Corea, el Big Data fue utilizado para poder hacer seguimiento y control del estado de salud de los ciudadanos. La analítica de datos, que es el conjunto de conocimientos que permite obrar sobre ese Big Data. La inteligencia artificial, que es una evolución de algoritmos como los que están en la base de Google. Cuando tú has utilizado muchas veces tu Google y buscas una nueva cosa, el algoritmo, que es una base de inteligencia artificial, te entrega a unas primeras salidas. Entonces, estas innovaciones digitales, que son en las que me voy a concentrar después, están en la base de la cuarta revolución industrial. Pero también hay innovaciones biológicas como la secuenciación genética, los nuevos materiales, los transgénicos 3.0. Estas innovaciones biológicas son muy importantes. Por ejemplo, en términos de la industria, en los Estados Unidos, ustedes saben que la hamburguesa es una de las comidas centrales en la dieta de los norteamericanos. Y, por ejemplo, ustedes saben que un insumo muy costoso de transportar en la cadena logística es el tomate. Porque, claro, los tomates tienen que tener unas características y si sufren maduras, si se dañan. Pues gracias a la secuenciación genética de los genéticos del 3.0, hay una cadena de hamburguesas que tiene tomates cuadrados y que al almacenarlos, pues reducen los costos de desperdicio, que se dañen los tomates, etcétera. Solo como para dejar un ejemplo de ese tipo de innovaciones. Ni qué hablar de la secuenciación genética. Gracias a esta secuenciación genética es que supimos la estructura del COVID de manera muy rápida para poder ver de dónde venía, cómo se transmitía, qué elementos tiene, y gracias a ellas que están trabajando los científicos y esperemos que pronto encuentren una vacuna. Innovaciones físicas, vehículos autónomos, impresión 3D, robótica avanzada, que esto no es ciencia ficción, sino que son procesos que se están dando hoy en día. Entonces, la convergencia de estas tres innovaciones son el núcleo de la cuarta revolución industrial. Ahora bien, ¿qué pasa con esta cuarta revolución industrial con la digitalización y el ejercicio contable? Les estoy proyectando en este momento una tabla que muestra los resultados de investigación que desarrollaron Frame y Osborne en el MIT en los Estados Unidos sobre aquellas profesiones que pueden tener un riesgo de desaparición o que pueden tener mayor probabilidad de perder la utilización de mano de obra y o de trabajo intelectual. Y nos dicen que, por ejemplo, al final de la tabla, en su mano derecha, los preparadores de impuestos tienen una probabilidad del 0,99% de ser desplazados por la tecnología. Aquí habría que precisar que son los preparadores de impuestos de las personas naturales. Por supuesto, en una estructura como en la que hoy estamos, donde tenemos facturación electrónica, donde tenemos bases de datos correlacionales, donde cada vez que hacemos, digamos que enviamos medios magnéticos a la DIAN construye una base de datos donde nos cruzan toda la información,
Pues el futuro en Colombia, que ya es una realidad en otras partes del mundo, es que las entidades encargadas de la recaudación o la dirección de impuestos, pues cruzan con bases relacionales toda la información y a muchos ciudadanos lo único que hacen es entrar a la página de la Dirección de Administración de Impuestos y entonces ya está casi que liquidada digamos, su declaración de impuestos sobre la renta y la persona simplemente tiene que dar un clic. Entonces, es posible que ese sea uno de los sectores con más retos. No lo veo así tanto para la preparación de impuestos de corporaciones y de empresas, porque allí la interpretación, el análisis y, digamos, el debate que se tiene que dar por el rol que juegan las empresas y el conjunto de regulaciones tributarias que tienen incentivos, exenciones, deducciones, pues va a requerir un trabajo que no va a poder ser superado ni siquiera por los algoritmos. Otros de los roles que quiero resaltar que en esta investigación se señala que pueden estar en riesgo por la digitalización es el rol de auditores. Por supuesto, ya veremos que esto tiene un riesgo. Ni hablar de la teneduría de libros clásica, es decir, hacer registros contables es uno de los puntos que va a tener más cambio. Ahora bien, esta investigación no es la única, hay muchas otras que señalan estos posibles riesgos. Mi argumento es que esto no significa un riesgo de desaparición de la profesión de la contaduría pública, porque los contadores públicos no somos solamente preparadores de impuestos de personas naturales, ni somos solamente tenedores de libros. La contaduría pública es una profesión que presta un servicio social indispensable, que es la construcción de confianza pública. Asimismo, aparte de construir confianza pública, somos desarrolladores de tipos de información, sistemas de información empresariales y organizacionales que reclaman la intervención del contador. El trabajo del contador, por supuesto, cada vez menos va a ser hacer registros si se logra integrar en la nube los procesos de registración. Es decir, tú vas a un supermercado y con un código de barras se hace todo el proceso y no hay que digitar sino una vez. Y claro, ahí se necesitarán contadores o se necesitarán personas quizás mejor de un perfil técnico-tecnológico, pero los problemas después son los problemas de medición, valoración, producción de informes estratégicos y surgirán nuevas perspectivas para la profesión. Por tanto, la digitalización en efecto entraña unos riesgos, pero también impulsa a un cambio y a una mejor comprensión del ejercicio profesional de los contadores públicos. Voy a resaltar unos pocos campos de posibilidad de transformación a partir de la digitalización en el ámbito de la contaduría pública y para ello pues me voy a parar en estas fuentes que les he dejado reseñadas aquí, que son solo algunas, los informes del Instituto Americano de Contadores Públicos, los informes de la Asociación Canadiense de Contabilidad, los informes del Organismo de Regulación en Educación Contable de IFAC, que es el IASB, informes que han desarrollado firmas de la industria contable como Ernst & Young. Bien, voy a puntualizar por condición del tiempo solamente los más interesantes conductores de cambio que la digitalización puede tener en estos 6 ámbitos de la profesión. Pueden haber importantes cambios en otros ámbitos, pero me concentraré aquí. El reporte corporativo y la auditoría. En la medida en que se desarrolle software en la nube, el costo de los software y del procesamiento de esta información disminuirá. Y cada vez más las empresas dejarán de tener procesos manuales. Aún tenemos muchas pequeñas y medianas empresas y microempresas sobre todo, donde la contabilidad se lleva de una manera muy manual, pero en la medida en que se transforma el proceso, la expansión, cada vez que sea más económico poder acceder a la nube, cada vez más que se puede hacer desde un dispositivo móvil, el software estará en la nube, tendrá que pagarse un costo, será un costo quizás mensual, pero el software estará y esto transformará la dinámica de la teneduría de libros. Se necesitarán, por supuesto, operarios contables en el sentido técnico y tecnológico que hagan algún tipo de parametrización, algún tipo de incorporar datos. Pero lo interesante es que esta tendencia de la digitalización permitirá que los contadores nos dediquemos a otros elementos del reporte corporativo.
Por ejemplo, tenemos buenas señales que el reporte corporativo cada vez más implicará descripciones cualitativas de la forma como la empresa opera. Ustedes ya pueden ver que un informe financiero de una empresa son 500 páginas. Y son solo 3 páginas de balance, estado de resultados y un estado de cambios en el patrimonio, estado de efectivo, pero 490 y tanto de páginas son, digamos, hoy revelaciones. Cada vez más los reportes de las empresas, si ustedes miran los reportes que hoy tienen las grandes empresas y las empresas cotizadas, son reportes donde hay una descripción cualitativa de la forma como la empresa crea, agrega el valor de las relaciones que tiene con diferentes stakeholders. Entonces el trabajo del contador ahí va a cambiar. El trabajo va a estar más dirigido también a procesos de identificación de criterios de valoración, formas para valorar la firma, formas para decir de dónde viene el valor. Y lo mismo va a ocurrir con la auditoría. Con la tecnología blockchain, pues el proceso de auditoría va a reclamar de los auditores cada vez más entrenamiento en sistemas, una interrelación muy compleja con la gente de sistemas, pero va a requerir que los auditores sepan de gobierno de datos, de governance de datos, que además, por supuesto, sepan del proceso contable, sin duda, pero la auditoría ahora va a tener un cambio y un viraje brutal, digamos. Ahí el aseguramiento, el riesgo va a seguir siendo claro. Van a haber cambios importantes en gestión financiera. ¿Por qué? Porque cada vez más vamos a poder apoyarnos en tecnologías que permitan que la gestión financiera sea hecha por los contadores. Es decir, los contadores podrán apalancarse en ciertas herramientas para identificar posibilidades de financiación, posibilidades de inversión. Y claro, si la teneduría de libros logra ser superada, esperemos sí, pues la gestión financiera va a ser clave para los contadores. Aquí quisiera puntualizar algo. Algunos de los que nos ven podrían decir, oh, pero el profesor Mauricio es demasiado idealista. Ojo, las revoluciones se han tardado mucho tiempo en expandirse por todo el mundo. Hay países del mundo en donde no ha llegado la tercera ni la segunda revolución industrial. En Colombia tenemos sectores, regiones donde hay una brecha tecnológica enorme. Pero claro, esto no quiere decir que esto es para todas las empresas. Estamos viendo las macro tendencias y la forma como estas tendencias bajarán a las empresas dependerá de su tamaño, el nivel, digamos, de innovación que puedan implementar, los recursos con los que cuenten. En cuanto a la planeación estratégica y la gestión y medición del desempeño, este será un frente clave que podrá entrar en las pymes. Miren, si el contador ya no va a estar consumiendo muchísimo tiempo digitando datos, los software en la nube le van a permitir pasar a hacer contabilidad de gestión, una contabilidad que le permita medir los costos y las posibilidades estratégicas de la firma. Con el desarrollo de ciertos software como los ERPs, los Enterprise Resource Planning, que son sistemas de información que permiten integrar planeación y estrategia, las pymes podrán cada vez buscar caminos para ser más competitivas. Los ERPs los tienen hoy las grandes empresas de consumo masivo. Por ejemplo, cuando uno va al Éxito y le piden, por favor, sus puntos éxito, no es porque en el Éxito le quieran regalar a usted un juego de cucharas, es porque en el Éxito están haciendo un seguimiento con su identificación de qué productos consume. De si cuando usted consume crema dental, también compra enjuague. Y si usted no compra enjuague con la regularidad de la crema dental, ese dato que va a estar retomado dentro del ERP va a permitir que el Éxito haga estrategia y empaquete la crema dental y el enjuague bucal y se los presente a usted con un costo más barato, porque eso va a reducir los costos de almacenamiento, va a aumentar la tasa de rentabilidad y entonces la planeación estratégica basada en estas herramientas y tomando elementos como la analítica de datos permitirá optimizar los procesos productivos. Donde más conocemos hoy analítica de datos, pues es en eso, en Netflix, que te dice qué es lo que quisieras ver, o en Facebook, que te dice dónde puedes encontrar cosas que están dentro de tu gusto, o en los teléfonos celulares que cuando has comprado un boleto de avión, inmediatamente te va diciendo, usted va para Cartagena, el mejor lugar es este, lo invitamos a que coma en este lugar. Pero ojo, ese Big Data
podrá bajar a los procesos productivos de las empresas. Como lo digo, no será de una manera homogénea, depende de muchas condiciones, pero se irá dando. Y esto ampliará las posibilidades de que los contadores transiten hacia la contabilidad de gestión y hacia la medición del desempeño en la firma, al seguimiento de unidades y centros de costos, de la productividad de los procesos productivos, de la rentabilidad de ciertas inversiones en unidades específicas de negocio. Existirán cambios muy interesantes en contabilidad gubernamental. Miren, hoy en día, este es un sector que conozco, aún existen entidades públicas para las que no hay inventarios individualizados. Aún hoy en día tenemos problemas donde no sabemos cuál es la vida útil que queda de activos fijos en entidades públicas. Uy, esta revolución, este cambio que la digitalización permite, pues nos va a poder hacer más control de los recursos públicos. Así como ustedes en tiempo de COVID han podido conocer que ciertos contratos que ha desarrollado la administración pública tienen unos costos inconvenientes que muestran directamente corrupción. La digitalización y la utilización de redes digitales para mayor transparencia permitirán un tipo de control ciudadano distinto, pero para eso también se necesitan cambios ciudadanos bien interesantes, que es uno de los grandes retos que tengo para el futuro de los contadores. Habrán cambios en materia de contabilidad social y medioambiental, porque miren, con estas tecnologías, por fin vamos a poder hacerle seguimiento de la cuna a la tumba a ciertas tecnologías, a ciertos productos. Uno de los problemas más cruciales de las empresas es que no costean los costos completos de gestionar un producto, porque es muy difícil conocer todo su ciclo de vida. Estas tecnologías no lo van a permitir. Y ya anticipaba que en materia de impuestos y planeación fiscal, quizás para las personas naturales esto resulte más, digamos, la digitalización sea un riesgo muy latente, pero para las empresas la planeación fiscal y los impuestos van a estar aquí con la digitalización y por el contrario, los retos van a ser retos de integridad, de ética, de defensa del interés público. Bien, pero estos cambios digitales para la profesión nos ponen en una tensión grande. Esta tensión tiene que ver con estos dos factores. Cuando evaluamos el promedio de edad de los profesionales de la contaduría pública, en los países, por ejemplo, industrializados o centrales, Estados Unidos, Europa, Oceanía, el promedio de edad es muy alto porque está disminuyendo el interés de muchos jóvenes por estudiar contaduría. En cambio, en contextos como el colombiano, el promedio de edad de los contadores es menor, digamos. Entonces, el gran reto es, hay una porción de la población que ya tiene unas edades en donde ellos no nacieron con la tecnología. Ellos son lo que diría Mark Prensky, migrantes digitales. Y entonces estas tecnologías pueden ponerlos, aparte de las tensiones o riesgos que ya he señalado, esto puede amplificar los riesgos, pueden entrar en incertidumbre. Estos son las personas de la generación X y los baby boomers. Pero asimismo, los nativos digitales, las personas de la generación Y y Z, las personas que han nacido entre los años 80 para acá, estas personas ya nacieron y desarrollaron mucha de su educación en el marco tecnológico y para ellos, pues, asimilar estas tecnologías y llevarlas al trabajo de la contaduría va a ser distinto. Muy bien, esto se llama brecha digital. La brecha digital es la diferencia de actitudes, aptitudes, disposiciones y conocimientos para enfrentar los cambios tecnológicos. Ahora bien, no solo hay riesgos tecnológicos para los migrantes digitales, también hay riesgos tecnológicos para los nativos digitales. Por ello, un punto central en el que la profesión debe trabajar de frente, de cara a la digitalización, es el desarrollo de competencias digitales. No vayan a creer que con saber usar WhatsApp o saber mandar un correo, uno tiene inteligencia y competencias digitales.
En la Unión Europea, esta es una preocupación enorme, pues por la edad promedio y por su, digamos, pirámide poblacional, han definido una estrategia de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea en general, para las competencias digitales y dicen que la competencia digital entraña el uso seguro y crítico de tecnologías por parte de la sociedad de la información, o sea, tecnologías de la información, para el trabajo, el ocio y la comunicación, que se sustentan en competencias básicas en materia de TIC. Por ejemplo, el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. Solo les dejo esto como ejemplo para que cada uno haga una autoevaluación. En ese marco europeo, para uno saber qué tanto uno domina las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, la etapa digital, ese marco dice hay 4 niveles de competencia digital. Fundamentación. La pregunta es, ¿puedo identificar el sitio web adecuado para conseguir información y distinguir la calidad de las fuentes? O sea, a un contador que yo le pregunte hoy, dígame cuál es la tasa de cambio hoy. Dígame cuál es el índice de inflación. Si el contador tiene que ir a Google y poner inflación hoy, esa persona no tiene buena fundamentación digital. Porque en Google puede encontrarse desde un trabajo que escribe un estudiante, copiándolo de otro lado y colgándolo en el rincón del bajo, hasta la noticia de la inflación de México sin decir que es en México. Y el sujeto podría perder la precisión, podría generar problemas. Una persona que tiene fundamentación diría así, hay que ir al sitio web del DANE, hay que ir al sitio web del Banco de la República y se entra por acá. El nivel intermedio parte de la pregunta, ¿puedo compartir en redes sociales información en distintos formatos? Esta es más clave. Por ejemplo, ¿cómo comparto un archivo PDF o Word en Facebook? Ojo con la pregunta, cada cual en su Facebook, en este Facebook Live, intente subirme un archivo de Word. ¿Qué tiene que hacer para poderlo subir? En ese mismo nivel intermedio, la competencia digital reclamaría, ¿usted puede reconocer cuando hay una fake news? ¿O usted fue de los que recibió por WhatsApp mensajes el año pasado que decían, se están metiendo al conjunto de al lado? Y usted dijo, es verdad, qué horror, todos a pararnos en la puerta con escobas. El nivel avanzado de competencias digitales parte de la pregunta, ¿puedo crear un archivo en Excel con macros y compartirlo con mis colegas para hacer proyecciones usando funciones financieras? Es decir, ¿puedo utilizar herramientas como Google Docs, por ejemplo? Y el nivel más especializado es, ¿puedo construir una base de datos que retroalimente de manera remota y sin cables, un Internet de las cosas, a partir de un código de barras QR? Es decir, sé que es un código de barras QR, son esos cuadraditos de puntos, ya no son las barras, sino los cuadraditos. Y esos se utilizan para muchas cosas. Entonces, cada cual tendrá que ver cómo puede enfrentar estos retos, pero lo que quiero dejar como mensaje es concientícense de la necesidad de desarrollar competencias digitales. ¿Y por qué esto es importante? Porque con la digitalización, uno de los problemas centrales es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? El flujo de noticias, ideas, mensajes, porque como hay tanta gente participando y no todo el mundo tiene competencias y no todo el mundo quiere decir las cosas como son, entonces la sociedad termina por medio de las redes y de los medios digitales creyendo que termina ocurriendo la definición que el diccionario Oxford nos plantea. La posverdad es, los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Ni qué pensar de la forma como llegó al poder Trump, creando noticias falsas, lo que ha ocurrido en Colombia con el plebiscito, el Brexit en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que cada vez más sabemos, gracias a investigaciones, que Trump llega al gobierno porque Facebook, con una compañía que se llama, se me olvida el nombre de este momento, con una compañía norteamericana, lo que hace es gestionar el odio en las personas por Facebook, dirigiéndole algoritmos que solo le dejaban ver ideas que los llevaron a votar por Trump.
a partir de discursos xenófobos. Entonces, esto es clave entenderlo. Adicionalmente, hay unas implicaciones cognitivas y comportamentales complejas con la digitalización. Les dejo 3 libros para que los lean. Esto es muy importante. Solo comento esto. La digitalización es bellísima, especialmente cuando tiene un sentido tan progresista como el que Actualice se tiene. Vamos a capacitarnos, vamos a encontrarnos, vamos a mantener el vínculo. Pero cuando las tecnologías de la información y las comunicaciones son utilizadas para concentrar poder y para construir monopolios, generan muchos problemas. En la base de todos los vicios, de todas las dependencias, opera el mismo proceso bioquímico. Cuando una persona es dependiente del alcohol, es alcohólico, ingiere alcohol, que tiene muchos problemas, pero el proceso neurobiológico es, el hipotálamo segrega neuropéptidos que lo estimulan, es un estimulante. De esa misma manera operan las redes, de esa misma manera operan los videojuegos. Por eso uno a veces se siente, digamos, como enganchado, uno se vuelve dependiente, uno no, lo primero que hace es levantarse y ver el teléfono o ver las redes. ¿Por qué? Porque el proceso neurobiológico es el mismo. Por eso hay que administrar esto con mucho cuidado y es una competencia central que tenemos que aprender a manejar. Estas son las empresas líderes de la cuarta revolución industrial: Google, Amazon, Facebook, Apple, la China, Baidu, entre otras. El problema central, para irlo vinculando con el valor, es que estas empresas han comenzado a captar mucho valor social, incluso generando desempleo, y ese valor social es distinto a la riqueza económica. La gráfica que ustedes observan muestra la capitalización de las empresas en la bolsa de Nueva York, donde hay una, digamos, el valor bursátil de las empresas multiplica al PIB de los Estados Unidos en los últimos años, llegando a ser casi el 140% del PIB. Pero esto se debe a que las empresas valen más, pero no necesariamente significa que tengan más riqueza. Y entonces aquí hay que hacer una distinción muy importante entre valor y riqueza, y ahí es donde los contadores tenemos mucho que hacer. La gráfica que ustedes observan, que es del informe de Ernst & Young, muestra lo siguiente. En las barras a mano izquierda, en 1975, el valor de las empresas estaba primero determinado por activos internos y procesos tangibles en un 83%. Pero en el año 2010, que es a la fecha del corte de este informe, el valor de una empresa eran 20% de los activos que tenía y 80% intangibles. ¿Qué son esos intangibles? No necesariamente eran marcas o patentes, donde estaban ellas también. No, como lo ven en los círculos concéntricos de la mano derecha, lo que esa porción amarilla representaba eran externalidades. A ver, lo explico. El valor de Facebook consiste en que tiene millones de usuarios y esos millones de usuarios le proveen datos que con analítica de datos Facebook convierte en valor porque se los vende a unos actores interesados para los propósitos que quieran. Por consiguiente, valor no es igual a riqueza. Valor es la capacidad de concentrar expectativas de otros. En ocasiones se puede volver riqueza, pero no siempre es riqueza. Este lo voy a pasar. Muy bien. Ahora bien, ¿qué está pasando con el COVID? Ojo que todo esto era importante para entender ese comentario que hizo Hernando Zuluaga al inicio, la lectura que hizo de Mazzucato. Con el COVID lo que se ha revelado es un conjunto de, o sea, ¿qué es lo que ha desnudado el COVID? Esto es lo que ha desnudado el COVID. Miren, en la gráfica les estoy mostrando, con base en el informe de la inequidad mundial producido por la Escuela de Economía de París, en la parte de arriba de este gráfico ustedes ven el incremento o comportamiento de la riqueza privada en un conjunto de países. Y en la parte de abajo, el deterioro o disminución de la riqueza pública en un conjunto de países. Si ustedes ven, por ejemplo, la línea amarilla representa España. En España,
los actores privados han multiplicado por 750% su riqueza desde 1970 hasta el 2015. Por ejemplo, Amancio Ortega, el dueño de Sara, se ha hecho muy rico. Pero la riqueza pública, es decir, los activos públicos, los activos del Estado, han bajado. ¿Qué significa esto? La sanidad se ha desmontado, España se ha endeudado. Como se ha endeudado, esa deuda ha sido deuda privada que se le paga a actores privados. Es una transferencia de riqueza de lo público hacia lo privado. Y por eso el COVID lo que revela es ese desmonte de la sanidad pública, es el desmonte de los beneficios sociales que están del lado del incremento o privatización de la riqueza por algunos actores. Por eso hay que diferenciar riqueza, que está a la mano izquierda de su pantalla, que es la producción real. Ojo, la producción real no solo es material, también es riqueza intangible, pero eso es distinto al valor financiero. En las bolsas de valores no se transa riqueza, se transa el valor. ¿Estamos? Y en las bolsas de valores hoy lo que ocurre es que se legaliza la distribución del valor. Una empresa puede valer 10 veces más de un día al otro, como lo hemos podido ver en los mercados, pero no es porque la riqueza se multiplique por 10, es que el valor se multiplica por 10. Valor y riqueza no son lo mismo. Un ejemplo claro de esto es la caída de los precios del petróleo. Cuando ustedes escucharon la semana pasada que el petróleo WTI estaba a menos $37.63, lo que significaba es que en contratos financieros, en la bolsa de valores, alguien había perdido plata y tenía que pagar de más por el riesgo de haber comprado por anticipado petróleo. Pero no significa que es que el petróleo es a menos 37 en la materia, ¿no? Es que claro, como estamos todos en cuarentena, no hay consumo de petróleo, las aerolíneas no consumen petróleo y la gente había comprado a futuro petróleo. Ahí le pueden poner rostro a Mariana Mazzucato, porque ni que el doctor, yo no había hablado con Hernando Zuluaga, pero él nombró a Mariana Mazzucato, la señora alta que está ahí. He querido traer esta foto porque yo creo que tenemos que comenzar a dejar que las mujeres tomen el liderazgo pleno. Estas 4 mujeres que ven ahí, Hayati Ghosh, Stephanie Carlton, Mariana Mazzucato y Carlota Pérez, que han escrito libros bellísimos, estos que están aquí, El Estado Emprendedor, Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, El Valor de las Cosas, nos enseñan que tenemos que resituar los problemas del valor en la sociedad contemporánea. ¿Por qué, colegas? Miren, cuando el Estado comienza a dar ayudas para enfrentar el COVID, prestando la plata a los bancos y los bancos no la bajan, no se las entregan a las empresas, es porque los bancos pueden usar esos recursos en actividades financieras en otras partes y generar valor financiero sin crear riqueza. Y lo que la sociedad necesita es riqueza y no más valor financiero. Cuando les mostré la gráfica donde en las bolsas de valores había subido muchísimo el valor financiero, es porque se comenzaron a cotizar empresas que inflan su valor. Por eso las crisis se amplifican, porque el valor de los títulos en la bolsa multiplica por muchas veces la riqueza real. Miren la noticia del Espectador. En medio de la pandemia, los ricos se hacen más ricos. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, en el mes y medio que llevamos enclaustrados en el mundo, se ha hecho más rico en $24,000 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace uno más rico cuando la economía va de para abajo? Porque es que el valor en las bolsas, que es la forma como se mide, se dice sus acciones, las acciones de Amazon valen más, está subiendo mientras la economía va bajando. Esa es la diferencia entre valor y riqueza y es lo que Mazzucato nos invita a entender. Tengan cuidado porque valor y riqueza no son lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y dónde está esto articulado con los contadores? La Fundación IFRS, en concreto, no lo hizo el IASB, sino la Fundación, sacó ya unos criterios para pilas. Las inversiones financieras tienen que tratarse de la siguiente manera frente al COVID. Pues claro, porque el capitalismo, dependiente de los mercados de valores, es una forma de extraer el valor de las sociedades
y hacer hiper mega ricos a unos cuantos. Por eso hay tanta inequidad y por eso en los últimos 30 años han existido tantas crisis y se ha amplificado la inequidad de esta manera. Cierro con esto. Oh, por fin, dirán toda la audiencia, qué largo. ¿Cuáles son los grandes retos para la contabilidad que el COVID-19 nos muestra? El primer reto es que necesitamos una contabilidad para la sustentabilidad. Miren, no podemos seguir haciendo una contabilidad donde se muestre que la utilidad de la empresa, por ejemplo, una EPS, se consigue a partir de no contratar de planta a los médicos, pauperizarlos y no invertir en mecanismos para su protección. O sea, una contabilidad que solo mida maximización de la utilidad sin evaluar el equilibrio de los otros actores, eso es una contabilidad para la sustentabilidad, no nos sirve. Tampoco nos sirve una contabilidad de una empresa que muestra y muestra utilidades, pero la empresa solo contamina y contamina. No, esa contabilidad no nos sirve. Eso es lo que nos está mostrando el COVID. Segundo, necesitamos una contabilidad de cara a las necesidades de las empresas y sus grupos de interés. No podemos seguir haciendo una contabilidad pensando que es para inversores en la bolsa de valores. En Colombia tenemos una contabilidad para las pymes que dice, parta del supuesto que la información tiene que prepararse para inversores, pero las pymes no tienen inversores, tienen dueños que las gestionan. Y esas normas dicen que estas normas no están hechas para quienes gestionan sus empresas. Esa contabilidad tiene que cambiar. Necesitamos una contabilidad de lo productivo. Necesitamos realizar control y transformar la rendición de cuentas, tanto del sector público como del sector privado. A ver, necesitamos hacerle control a qué están haciendo con la plata que se ha dirigido para las ayudas, pero también necesitamos hacerle control y auditoría a los bancos. ¿En qué están utilizando los 60 billones que cogieron de las pensiones del FOMPEP o que han cogido de todos los ciudadanos y que se les han trasladado? ¿Por qué no los han prestado? Necesitamos una contabilidad de lo público. Y necesitamos no ser solo los contadores, sino enseñarle a los ciudadanos que la contabilidad es vital porque ayuda a controlar, a rendir cuentas, a generar eficiencia. Y entonces, por eso, somos nosotros quienes debemos construir cultura contable para culturizar a ciudadanos, empresarios y políticos. Les agradezco muchísimo por su atención. Doctor, no, qué intervención tan maravillosa. No, la de todo el mundo conectado, muchísimas gracias. Hay saludos, la gente muy conectada, muy interesante la conferencia. Yo tengo una inquietud. Dígame. Adelante. Mi doctor Mauricio habla de cultura contable, que debe traducirse en las facultades de contaduría, ¿qué cambios deberían darse? Es una apreciación bien interesante si la da el doctor Mauricio Gómez, porque si seguimos como vamos, no vamos a llegar a esos proyectos, a esos planes o a esas posiciones que a las cuales nos corresponde llegar. Bueno, pues primer punto, debo empezar por aquí, y no tengo ningún ánimo de adulación ni ningún interés, no tengo interés de ningún tipo. Pero yo, por ejemplo, lo felicito a usted y a su equipo y a Actualícese, porque esto es construir cultura contable, doctor Zuluaga. La cultura contable es abrir para todos, es explicar, es ampliarlo. Yo sé que nos ven mayoritariamente contadores, pero yo le aseguro a usted que cada vez más empresarios van a Actualícese para buscar aclaraciones, para entender, van a esa página buscando luces. Eso hace parte de la cultura contable. Por eso me encanta cuando usted me invita a acompañarlo de alguna manera, porque creo que ese es el rol central. Usted tiene más potencia en ese sentido que lo que tenemos en las universidades, porque usted tiene un público y unos medios que lo permiten. Pero claro, la universidad necesita transformar la cultura contable al menos en 3 sentidos. Primero, la contabilidad no son solo las normas, especialmente cuando las normas son de un grado de complejidad
que ni siquiera los contadores las entienden. La contabilidad es un campo de conocimiento que tiene herramientas, técnicas y tecnologías. Pero si la universidad, y entonces aquí viene el segundo punto, solo enseña técnicas como procedimientos y no enseña a razonar y no enseña a mostrar que esas herramientas sirven o para aumentar la productividad o para hacer control social o para buscar eficacia y eficiencia, sino que el contador sigue siendo formado en el nivel eminentemente técnico, repitiendo, se registra por aquí, se registra por allá, aunque sea bajo NIIF también, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que bajo NIIF la gente sigue igual, reducida al referente técnico y no a una mirada más amplia. Y el tercer elemento, para tener cultura contable se necesita explicarle al contador, y ojo con esto, que él trabaja en las empresas, él o ella, y tienen que buscar que la empresa sea productiva, que subsista en el tiempo, que sea eficiente, pero que el contador público trabaja para la sociedad, trabaja para resguardar el interés público y el bienestar general. Si esos tres elementos se cumplen, vamos a transformar la cultura contable. Entonces son, uno, no solo la enseñanza de normas, sino de pensamiento y conocimientos más allá de las normas. Las normas hay que cumplirlas, pero el contador que solo sabe normas no es profesional, es un técnico tecnólogo. Segundo, el contador tiene que ir más allá de las técnicas y tiene que entender los efectos de las técnicas. Y tercero, el contador público tiene que saber que trabaja para el interés público y que trabaja para el interés de la sociedad. Claro, trabaja dentro de empresas y ahí tiene que conseguir productividad y eficiencia. Pero cuando el contador público quiere que una empresa o ayuda a que una empresa tenga utilidades, por ejemplo, por no pagar los impuestos, ese contador público no le sirve ni a la empresa ni a la sociedad. Porque una empresa que tiene utilidades por no pagar los impuestos está mintiéndose a sí misma y no es sostenible. Y la sociedad no es sostenible. Tengo otra inquietud. ¿Qué tan importante, mi doctor Mauricio, es la ética en este profesional de la contaduría pública con vista hacia el futuro? Muy importante. Cada vez va a estar más en el núcleo. Miren, los sistemas basados en algoritmos y en esta integración tecnológica funcionarán y se expandirán, pero la esencia de la información contable es que produce confianza. Y ojo, yo sé que hay gente que con la tecnología tiene confianza en la tecnología, pero hay un punto, yo se los digo porque lo hemos estado monitoreando, que la persona no confía en la telemedicina. La persona no confía en que el procesador le diga, mire que lo que usted tiene es tal cosa. No, además, la persona llega con una, digamos, con la tensión alta y el software o el algoritmo le dice, sí, es que ha consumido mucha sal. No, un médico con experiencia dice, uy, no, es que tiene estrés, es que tiene, usted lo que está es preocupado. Y cuando está preocupado o preocupada se le sube la tensión. Así somos los contadores. Los contadores y las contadoras públicas son personas que construyen confianza porque con su capacidad de análisis pueden evaluar las condiciones financieras, económicas, sociales de la empresa. Y aunque los sistemas de información produzcan unos informes automáticos, el contador es necesario para resguardar esa confianza pública y sobre todo para lo siguiente, y aquí viene el punto clave, doctor Zuluaga. Por más que tengamos inteligencia artificial, la inteligencia artificial opera sobre coger datos del pasado, administrarlos en un algoritmo y decir qué puede ocurrir. Pero la inteligencia artificial no tiene una cosa que tenemos nosotros: imaginación, que es fruto de la sensibilidad. Y ahí está el futuro. Tengo otra inquietud. Quizá no hemos sabido vender la profesión, dado que muchas facultades o carreras de contaduría no tienen
la cantidad de personas interesadas en la carrera. No sé los motivos. Esa es mi pregunta. Es muy buena, es muy interesante. Es una tendencia global, doctor Zuluaga. No solo ocurre en Colombia, sino que ya ha ocurrido en los Estados Unidos. Por el cambio social, estamos en una etapa donde viene decreciendo el interés de personas por estudiar contaduría. También está asociado, por ejemplo, a los orígenes sociológicos de las personas, es decir, a nuestras estructuras sociales, si venimos de clase media, de clase baja, digamos, esos son elementos que hay que estudiar. Y claro, y sin duda, en contextos como el nuestro, donde tenemos muchos jóvenes y nos hace falta una mayor comprensión de lo que hace la profesión para poder, primero, que la sociedad no nos reduzca a un ámbito eminentemente técnico de teneduría de libros o de impuestos, cosas que son importantísimas, son muy importantes, pero no son lo único. Y claro, con este cambio de generaciones donde los chicos son más flexibles, menos, digamos, estables, o sea, una de las características de los millennials es que por toda esta sociedad en la que han estado, son menos constantes y perseverantes en muchos procesos. Y eso entonces tiene un impacto para las organizaciones, porque en muchos ámbitos donde estudian los millennials, ellos no quieren estabilidad, ellos no quieren estar mucho tiempo en el mismo trabajo, ellos quieren viajar, ellos quieren otras cosas. Entonces eso genera unos problemas ya no solo para contaduría, pero como la contaduría, como ha sido en efecto, como usted señala, vista y vendida, usted tiene que ser juicioso, tiene que sentarse a trabajar, tiene unos horarios largos, pues muchos de los millennials dicen, no, yo no quiero eso porque yo lo que quiero es movilidad, fluidez. Pero ojo, yo creo que tenemos campos del desarrollo profesional que permiten eso, que permiten esa fluidez. Y lo que nos hace falta, como usted lo dice, es una mayor comprensión. Ahora, en cuanto a la disminución de la matrícula que estamos viviendo en contaduría y que la están viviendo profesiones como economía, ingeniería, incluso también un poco administración, esa es una tendencia muy marcada y tiene que ver con el cambio, no solo con el aspecto de no saber vender la profesión y no tener una mejor comprensión de ella, sino con el cambio demográfico. Doctor Mauricio, ¿será que nos está haciendo falta hacer conocer y reconocer que en la información que generamos, que producimos, que hacemos a través de los software o de la información, es base para decisiones económicas del mundo? ¿Será eso que no se logra vender con ese mensaje? Sí, digamos que uno es eso, pero por ejemplo, fíjese usted, uno sería que hay que mostrarle a la gente que la contabilidad es una herramienta útil, inteligente para evaluar y, por ejemplo, para impulsar las decisiones. Pero piense usted esto, doctor Hernando. ¿Qué flagelo hay más extendido en la opinión pública hoy que la corrupción? Que la ausencia de control. Yo me pregunto, ¿por qué no vendemos ese core de la contaduría pública? Una profesión que hace control, que supervisa. Y si no lo vendemos bien, ¿por qué los ciudadanos colombianos que sufren el flagelo de la corrupción no se ven, digámoslo así, seducidos por esa oferta para estudiar la profesión? Entonces yo creo que en un país como el nuestro nos hace falta las dos cosas. Mostrar que la contabilidad es una herramienta que ayuda a mejorar la toma de decisiones inteligente y también mostrar que la contabilidad es un conocimiento que promueve el control, la rendición de cuentas, la supervisión. Ahora, ahí voy a un punto y ahí creo que los contadores que hemos estado en ejercicio y los profesores tenemos responsabilidad. Doctor Zuluaga, ¿cuántos años hemos tenido abandonada la contabilidad del sector público? El control público. ¿Cuánta gente sabe auditoría del sector público? Porque cuando yo veo lo que hacen las contralorías o lo que hacen organismos de control, normalmente son
abogados, economistas, me he encontrado hasta con sociólogos y eso no está mal. Pero yo siento que en mucho de nuestra educación y de nuestro ejercicio profesional, nosotros hemos desatendido sectores tan claves como el del sector público para mostrar la importancia del control. Y ni qué hablar del sector privado. Hemos visto los terribles problemas de corrupción en los que participan empresas privadas. Entonces, lo que yo digo es, ¿dónde está la fortaleza de esta disciplina en el control? Carolina, yo no tengo más preguntas por el momento. Sí, por acá hay una intervención, alguien nos dice ¿qué libro nos recomienda para poder ahondar en esta charla del día de hoy? Bueno, miren, yo creo que así como los contadores se van a leer la NIF 13 para saber cómo medir el valor razonable, así como se van a leer la NIF 9 para ver cómo es que con esta crisis vamos a deteriorar los instrumentos financieros o cómo vamos a hacer provisiones, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo les recomendaría que se leyeran el libro de Mariana Mazzucato que se llama El valor de las cosas. Perfecto. Hernando Bermúdez lo anunció. Y quien quiera entender por qué cuando hay innovación tecnológica y revolución tecnológica se amplifican las crisis financieras, deberían leer el libro de Carlota Pérez que se llama Revoluciones tecnológicas y crisis financieras, para entender por qué se dan estas crisis. Ahora también, como todos sabemos que los intangibles son un rol tan importante en la economía, les recomendaría ese libro de Mariana Mazzucato que se llama El Estado Emprendedor y que muestra que las empresas que tienen más intangibles son aquellas que están en países donde el Estado hace más inversión en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando el Estado invierte más en eso, los ciudadanos se forman y esos ciudadanos formados van a trabajar a las empresas y como van a trabajar las empresas, es ahí donde surge la innovación. Si el Estado no hace esas inversiones en investigación, las empresas no pueden innovar solas porque Apple no innovó sola todas estas tecnologías. Google no innovó sola. Google explota el Internet y el Internet es fruto de la inversión por años del Estado norteamericano en el Departamento de Estado construyendo tecnologías militares. Los GPS que nos permiten y que usa Facebook para ubicar dónde estamos y administrar nuestros datos fueron desarrollados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con plata pagada del Estado norteamericano. Claro, pero entonces ahí hay un bucle muy interesante. Para poder que haya innovación en un Estado, se necesita que en un país se necesita que el Estado invierta. Pero para que el Estado invierta, se necesita pagar los impuestos. Y para que hayan impuestos, se necesita que las empresas los paguen. Y claro, y también se necesita que los políticos no los roben. Efectivamente, sí, señor. Bueno, por acá hay un comentario también. Dice, lo que pasa es que la mayoría de los contadores no nos gusta participar en política y por eso no estamos en la rosca. Dice, a ninguno de los políticos les gusta que los fiscalicen, hablando pues de este asunto de corrupción y todo. Y creo que hay otro comentario acerca de los millennials y por qué el bajo interés de los estudiantes en estas carreras. Y una de las cosas que tiene que ver es que en la contaduría pública los honorarios que perciben los contadores frente a otras profesiones no son los que los millennials y bueno, y la mayoría de los contadores preferirían percibir. Ahí es un punto clave, ese comentario tiene un sentido y una razón muy importante como todos los otros, pero el punto ¿cuál es? Si la educación contable es bajita, si los profesionales, que ya no la educación contable, sino los que están también en ejercicio, tienen pocas competencias. Entonces, claro, la sociedad, las empresas, el empresariado valora muy mal a los contadores. Claro, en nuestro país hay dos problemas, también para decirlo. No solo de la educación y de las bajas competencias de los colegas, de todos nosotros, porque yo estoy dentro de ellos. En nuestro país también tenemos un problema de estructura económica.
el COVID también lo ha revelado. La estructura económica del país no tenemos el volumen de empresas que un país como estos necesitaría. Y no tenemos empresas en procesos productivos que agreguen valor. Tenemos muchas empresas comercializando, tenemos muchas empresas que son rebusque. Y como eso es así, entonces, por un lado está la hiperoferta de contadores con competencias y con capacidades bajitas. Hay muchos contadores y por otro lado la estructura de mercado no tiene suficientes plazas cualificadas porque no tenemos mucho desarrollo empresarial. Entonces, en relación con el comentario del colega de la política, claro, necesitamos es un cambio de política y eso lo está revelando el COVID. Necesitamos una política industrial distinta. No podemos seguir dependiendo de exportar recursos naturales y fósiles. Necesitamos crear empresas y necesitamos empresas que produzcan, volver a focalizarnos en el mercado interno, poder producir bienes y servicios para el mercado interno que robustezcan. Cuando eso se dé, entonces, como cada buena empresa necesita contadores, y si la empresa está siendo productiva va a necesitar contadores de costos, contadores de medición del desempeño, contadores para hacer auditoría. Entonces, claro, eso va a reclamar que los salarios suban. O sea que, como nos están viendo muchos colegas, quiero también decirles, de un lado, nosotros tenemos que capacitarnos y tener más competencias, pero del otro lado, también tenemos que buscar en los caminos democráticos, es decir, en las elecciones, tenemos que votar por los políticos que promueven sistemas económicos que aumenten la producción, que aumenten e innoven en los procesos productivos, porque lo que hace falta en el país es empresa productiva y mercado interno robusto, que aumente las posibilidades de trabajo. Bueno, le comento, doctor Mauricio, mi intención con esta brillante exposición es hacerlo llegar al Ministerio de Educación, al Consejo Técnico de la Contaduría, a la Junta Central, a las agremiaciones, a SFACOP, a los organismos que agrupan las universidades y a las mismas universidades, porque me parece que es brillante y oportuna y necesaria. Muchas gracias. Brillante, sí, señor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, les voy a recordar las charlas del día de mañana. A las 9 de la mañana iniciamos con proyecto de revisión de la NIC 1, presentación de los estados financieros y las revelaciones. Perdón, esa charla va a ser a las 11 de la mañana con el doctor Wilmar Franco, del Consejo Técnico de la Contaduría. A las 9 de la mañana tenemos el acostumbrado consultorio del doctor Diego Guevara, entonces esta charla va a ser a las 11 de la mañana para que estén todos atentos, los esperamos. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas charlas desde casa con el doctor José Hernando Zuluaga, acompañando a toda nuestra comunidad. Qué charla tan interesante y creo que invita a que los contadores nos renovemos y también estemos muy pendientes de la tecnología y el uso de la información, porque también tenemos que crecer en esos ámbitos. Gracias a ustedes. Listo, doctor, que esté muy bien, muchísimas gracias a todos. Entonces, hasta mañana a las 9 del consultorio del doctor Guevara y a las 11 vamos a estar con el doctor Wilmar Franco. Muchísimas gracias y chao, chao, nos vemos mañana. Chao, chao.